En la W, el reporte Coronel. Sí, los oyentes también me hacen recordar que no fue solamente el reporte Coronel, sino las columnas de Daniel Coronel sobre el caso Pulgar. Nada de eso produjo lo que esta mañana hemos conocido, la destitución del director del IMPEC y de la Picota de Bogotá. Pero Daniel venía con estas denuncias hace rato en otro caso, supremamente grave. Daniel, ¿qué trae el reporte hoy? Buenos días, Julio. Este es el reporte Coronel. Quizás mañana les podamos tener más detalles de la vida dorada del señor Carlos Matos bajo el ala protectora del IMPEC. Bueno, en las últimas horas fue capturado en Itagüí José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania. El antiguo paramilitar sabe mucho y tiene poderosos enemigos. Hace poco más de 11 años, en enero de 2011, fui a entrevistarlo a la penitenciaría de máxima seguridad de Palo Gordo, en Santander. Estuvieron conmigo el gran periodista de investigación Ignacio Gómez y el mejor camarógrafo con el que he tenido la suerte de trabajar, Germán Palma. Pasamos horas hablando con él. Tasmania contó en esa entrevista todos los detalles del montaje organizado para desacreditar a la Corte Suprema de Justicia y especialmente al magistrado auxiliar Iván Velázquez, el principal investigador de la parapolítica. Una carta, supuestamente escrita por Tasmania, apareció en manos del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe. No tenía sellos de erradicación ni registro de ingreso a la Casa de Nariño. Simplemente apareció de manera mágica en el escritorio del jefe de Estado. En la entrevista, Tasmania nos contó que nunca escribió esa carta. Solo firmó un papel que le llevó el abogado Sergio González. Yo lo que le puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento hice la carta como lo han dicho diferentes medios, o como lo dijo el señor Sergio González. Yo en ningún momento redacté esa carta, porque además no sé cómo se redacta una carta. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. Tasmania señaló que los impulsores de la carta en la cárcel fueron, entre otros, alias Ernesto Báez y Juan Carlos El Tuzo Sierra. El abogado Sergio González Mejía fue condenado a 5 años de prisión por esos hechos. En cambio, nada le pasó al parapolítico Mario Uribe, primo del entonces presidente, ni a Santiago Uribe Vélez, el hermano, quienes, según lo declaró El Tuzo Sierra, estuvieron involucrados en esa vuelta. La carta benefició mucho a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien después de estar recluido en un barco de la Armada, volvió a tierra firme en pago del favor, y al propio Tasmania, a quien le mejoraron inmediatamente sus condiciones de reclusión. Pues a mí cuando me sacan del patio número 2 de Itagüí, que me pasan para el patio de Justicia y Paz, a mí me llegan con una orden presidencial. Es orden presidencial. Pero yo no he pedido ningún traslado. Y me dijo, tengo orden presidencial, me lo hizo un teniente. En ese momento estaba el teniente Franco, encargado de la cárcel. Esa orden me sacaron el 1 de octubre a las 9 de la noche. Yo le dije, no, listo. Por cierto, cuando Tasmania contó la verdad de la carta, las condiciones de su reclusión inmediatamente empeoraron. Pero no era la cárcel a lo que Tasmania le tenía miedo. Increíblemente, lo que le causaba verdadero pánico era que llegara el día en que le tocara salir de la prisión. En esa larga conversación me contó que no quería correr la misma suerte de Francisco Villalba, el asesinado testigo de la masacre del Aro, ni del paramilitar Julián de Jesús Rodas, alias 110, al que mató un francotirador apenas empezó a disfrutar la libertad condicional. 7 años después de esa entrevista, mataron en condiciones muy parecidas al recién liberado Carlos Enrique Areiza. En fin, Tasmania temía en esa época, y quizás siga temiendo hoy, que lo van a matar por algo que sabe. Así es que decidió contarnos ese mortal secreto y dejarlo grabado, con la condición de que solo sea publicado cuando muera. José Orlando Moncada Zapata, alias Tasmania, salió de la cárcel en libertad condicional en el año 2018 y, tal como se lo imaginaba, unos días después trataron de matarlo. Pudo escapar por segundos del atentado, burló a los sicarios y se escondió. No se había vuelto a saber nada de él, hasta su captura, sucedida en las últimas horas. La grabación, con su macabro seguro de vida, tiene 2 copias. Una está en Colombia y otra en el exterior.
Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias. Daniel, es que esta historia, pues usted la ha trabajado muchísimo, además que usted tiene el famoso seguro en su poder en Colombia y en el exterior. ¿La captura de ayer se produce en el marco de qué acusación contra él? Julio, lo acusan de ser jefe financiero de una de las áreas del cartel del Golfo. Tengo entendido que cae con uno de sus cómplices conocido con el alias del Marrano, y pues realmente no conocía yo que una persona como Tasmania, que digamos no es una persona que tenga estudios, tenga capacidad para hacer manejos financieros. No sé a qué se refieren con eso, pero en todo caso, José Orlando Moncada Zapata sabe mucho de la operación de los paramilitares, sabe mucho de la operación de personas muy importantes en combinación con esos paramilitares, y lo que cuenta va a ser realmente estremecedor cuando se publique. Es que por eso le hacía la consulta, Daniel. En un pedazo de su entrevista, yo no sé si le entendí mal, pero él dice que él no es capaz de hacer una carta, o no sé si entendí mal. Sí, señor. Él dice que él no tiene la capacidad para redactar una carta, que se la llevó el abogado Sergio González Mejía. Hay que recordar también, Julio, que en declaración desde su reclusión en Estados Unidos, Juan Carlos El Tuzo Sierra contó cómo el gobierno había buscado a unos paramilitares en la cárcel de Itagüí y cómo llegó esa carta redactada por el abogado Sergio González Mejía, y él cuenta cómo salió de mano en mano, dice quiénes tuvieron la carta en la mano, hasta llegar al escritorio presidencial. Y Daniel, obviamente, pues lo más jugoso de toda su historia es el documento. Ese documento, ¿cómo le hago esta pregunta sin molestarlo? Ese documento tiene el compromiso de que únicamente se conoce cuando él esté sin vida, ¿o eso se podría replantear con él? No, pues desde luego si él admite otra cosa, pero él lo contó muy asustado. Nos lo dijo a Ignacio Gómez, a Germán Palma y a mí, y nos dijo que era un compromiso de vida, porque él sabía que en el momento en que eso se revelara, pues su vida ya no iba a valer nada. Y yo comparto con él que la gravedad del secreto que conoce es muy peligrosa para él y para los suyos. Este fue el reporte coronel. Mañana regresará.